Amigos de amantes de los quesos, sean bienvenidos esta semana a nuestro programa. El día de hoy les queremos enseñar todo acerca sobre el queso madurado, ese queso tan rico que nos gusta tanto. Para empezar a hablar del queso madurado, lo mejor sería empezar con una definición técnica. Para ustedes, el queso madurado es un queso, como bien dice, que es sometido a un proceso de maduración. La maduración viene a ser lo que experimenta un producto bruto o elaborado. Bruto puede ser una carne, elaborado puede ser un queso. Le experimenta una transformación lenta para que al final este pueda ser o aplicado o consumido en un platillo pues, posterior. Este queso se debe eh, mantener a temperaturas y condiciones físicas para que se produzcan cambios tanto físicos como bioquímicos y se obtengan características del queso madurado que deseamos. Entonces ya sabemos que es un queso madurado. Entonces, Cami, cuéntanos acerca de la historia del queso madurado. ¿Cómo surgió este queso? Bueno, yo les voy a contar un poco de esta historia que es bastante interesante. Entonces, los primeros quesos surgieron en el Neolítico, cuando el ser humano aprendió a domesticar a los animales. En concreto, cuando las primeras ovejas, pues con las primeras ovejas en el año 8000 a.C. y 3000 a.C. Alguna de las leyendas cuenta que la creación del queso se dio gracias a un mercader árabe que mientras recorría el lago desierto, guardó leche en un recipiente hecho a partir del estómago de un cordero. Al abrirlo, se dio cuenta que la leche había fermentado debido al cuajo del estómago del cordero y las altas temperaturas del desierto. Más adelante se dice que la historia de los quesos maduros está ligada al clima, como lo dijo Moncel en el 2019. Este proceso de elaborar los quesos con el paso del tiempo se fue refinando y se dieron cuenta que añadiendo sal se conservaba aún mejor. Sin embargo, gracias a los viajes, cuando llegaron a los países gélidos como los del norte de Europa, se necesitó menos sal y un tiempo de elaboración más prolongado de estos quesos, lo que propició la invención de los quesos añejos, maduros y azules. Y de hecho, muchos de los quesos que estamos familiarizados hoy, como el queso, el parmesano, el camembert, nacieron en España durante la Edad Media. Qué historia tan interesante, Cami. Entonces, ya con los conocimientos que nos dejaste sobre la historia del queso madurado, ¿cuál será su clasificación? ¿Cuáles serán los tipos de queso madurado que hay? Bueno, pues les tengo aquí la clasificación. Les vamos a hablar, Cami y yo, sobre la clasificación según su consistencia y según su contenido graso. Entonces, para hablar sobre la consistencia tenemos que hablar de la humedad sin materia grasa. Entonces, la humedad que hay dentro del queso cuando la materia grasa está ausente. Menos del 51% es un queso extra duro. Entre el 49 y el 56% es un queso duro. Entre el 54 y el 69% encontramos los quesos firmes y semiduros. Y si ya es mayor al 67% de su humedad sin materia grasa, encontramos los denominados quesos blandos. Entonces, Cami, cuéntanos cómo es este otro tipo de clasificación de tipos. Bueno, yo les voy a hablar los que sí contienen contenido graso. Entonces, si es mayor a 60%, se llama extra graso o doble crema. Si es entre 45 y 60%, se llama graso. Si es entre 25 y 45%, se llama semigraso. Entre el 10 y el 25%, magro o de bajo contenido graso. Y si es menor al 10%, se le llama descremado. Listo, entonces, amantes de los quesos, ya tenemos la clasificación, la historia y qué es. Pero para los amantes ya de la cocina en sí, de elaborar, vale, cuéntanos cómo es la preparación de un queso madurado, cómo logramos llegar a este producto.
Bueno, para entender qué es un queso madurado, tenemos que entender qué es la maduración. Entonces, la maduración es la fase en la que los microbios y las enzimas de la leche transforman la cuajada, ya sea salada, gomosa o terrosa, en un delicioso queso. Bueno, entonces esta preparación empieza cuando se adiciona un coagulante o cuajo a la leche. Las enzimas se llaman cuajo, que permiten separar la leche del suero. Bueno, ya agregado este coagulante, las liras empiezan a mezclar la leche. Bueno, las liras son un utensilio que está girando constantemente para cortar la leche. Bueno, se separa el suero y la cuajada. Entonces, una máquina coloca la cuajada en moldes donde se aplica presión para sacar el suero restante y compactar la cuajada. Entonces ahí ya queda como en un cubito. Este se transfiere a otro molde, entonces se colocan los quesos en unos estantes donde una máquina los comprime constantemente para que liberen ese suero que aún nos queda. Entonces, después de esto, la cuajada se sala o se sumerge en una mezcla de agua con sal repetidas veces o se deja por horas. Esto depende del queso que vayamos a preparar. Bueno, entonces, este proceso permite que se forme una corteza para que madure correctamente y también añade sabor. Después de esto, de ya tener nuestros cubitos hechos, se colocan en una cámara frigorífica donde se controla su temperatura y así empieza la maduración. Después de unos 2 meses se puede notar el moho que ha generado el queso y luego se tiene que cepillar y aceitar. ¿Por qué se cepilla? Porque se tiene que retirar ese moho. ¿Por qué se retira? Porque si lo dejamos se merma el queso. ¿Y por qué lo aceitamos? Porque este le da un aroma esencial al queso. Listo, entonces luego de esto se vuelve a colocar en la cámara y este proceso se hace repetidas veces, ya sea del producto que queramos. Entonces así obtenemos nuestro queso madurado. Entonces, ejemplos de quesos madurados. Tenemos el queso cheddar, que es el amarillito que todos conocemos. Tenemos el queso Edam, que es un queso holandés. Tenemos el Gouda, que es neerlandés. Estos dos son los que por fuera están cubiertos de una cera roja o parafina. Tenemos el Gruyère o el Maasdam, que son muy representativos por sus cavidades, que son los que tienen huequitos. Y tenemos el más conocido, que es el parmesano. Bueno, amigos de Amantes por los Quesos, se nos acabó el tiempo de hoy, pero los esperamos la próxima semana para el fondue en una cita. Hasta luego.